En cumplimiento de su exposición, señora presidenta, procedo a tomar votación de la moción 2 respecto a la ratificación del texto aprobado por la Asamblea en la objeción 2 al artículo 3. Señoras y señores asambleístas, por favor, registrar su participación en las curules electrónicas. De existir alguna novedad, por favor, informar a esta Secretaría General y a cada uno de los técnicos asignados. Muchas gracias. Vamos a recordar la votación que en este momento acaba de pasar con 134 asambleístas presentes, 105 votaron por el sí. Hubo 29 abstenciones, no se registraron votos en contra y tampoco se registraron votos en blanco. En este momento se somete a votación la segunda moción, que es lo que indica. Recordemos que lo que se propone es ratificarse en el siguiente artículo. El Pleno de la Asamblea Nacional en segundo debate aprobó. Señores asambleístas y asambleístas, por favor, considerar que, de acuerdo a lo dispuesto en el reglamento de la curul electrónica de participación y voto temático, el registro de su voto deberá realizarse en máximo 10 minutos. Por favor, sujetarse a ese tiempo. Las indicaciones que se dan desde la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, quien ha especificado el tiempo que tienen los asambleístas para registrar su voto y de esta manera no dilatar mucho estos procesos y se pueda de la forma más ágil ya tener un pronunciamiento del Pleno de la Asamblea Nacional. Nuevamente se lleva adelante el registro. Se han registrado ya 127 asambleístas para participar en la votación. Respecto de la anterior moción participaron 134 asambleístas, así que vamos a conocer si este número de asambleístas se mantiene o si es un número que se alterará para esta votación. 134 asambleístas se registraron en la anterior votación. En total 105 asambleístas votaron por el sí, no hubo votos en contra, tampoco votos en blanco, pero sí 29 abstenciones. Queríamos hacer referencia a lo que establece lo que en este momento se va a votar, que es la objeción. Vamos a revisar al artículo 3, una objeción que ha presentado el presidente de la República al artículo 3. ¿Qué es lo que existe o cómo está establecida actualmente la ley en vigencia? Este artículo es el referente a disposiciones generales a la disposición primera, quienes siendo beneficiarios de pensiones de jubilación por vejez por parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social estén o se reincorporen a prestar servicios bajo relación de dependencia y perciban por ello sueldo, salario o remuneración, dejarán de percibir el 40% correspondiente al aporte del Estado en su pensión jubilar, en los casos en que el monto de la misma supere el valor de una canasta básica familiar. No se aplicará el descuento para aquellas afiliados y afiliadas cuya jubilación se encuentre en el rango entre 1 y 1.5 de la canasta básica, siempre y cuando su sueldo, salario o remuneración en el nuevo periodo de empleo no supere el valor de una canasta básica. También se exceptúa a las personas que padezcan una enfermedad catastrófica debidamente certificada por el IES. El valor de la canasta básica será el determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos para el mes de diciembre del año inmediato. Anterior a la fecha de aplicación de esta ley, el descuento del aporte del Estado se aplicará únicamente a la diferencia que supere el valor de dicha canasta. En todo caso, por ningún concepto, la suma de la pensión pagada por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el ingreso o cualquier título que perciba en el sector público una misma persona superará la remuneración del presidente constitucional de la República. Una vez concluida la relación laboral de dependencia, el jubilado
jubilado o jubilada volverá a percibir en forma inmediata la totalidad del aporte estatal a su pensión jubilar con la reliquidación que correspondiere por ley por el último tiempo de servicio. Segunda, disposición segunda, a partir del mes siguiente a la vigencia de esta ley, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, mediante cruces de información de afiliados, activos y pensionistas de las tres instituciones y de la información del Servicio de Rentas Internas, suspenderán el pago del 40% de las pensiones a las personas que tengan la doble condición de trabajadores o de servidores públicos y de jubilados o de retirados. En los 3 meses posteriores a la vigencia de esta ley, los pensionistas que se encuentren trabajando y que no se les haya descontado de su pensión la parte correspondiente a la contribución del Estado tendrán la obligación de notificar por escrito de este particular al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas e Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional según corresponda. Igual obligación tendrán los pensionistas que reingresen a laborar a partir de la vigencia de esta ley. El cumplimiento de esta disposición originará la obligación de reintegro de dichos valores al Estado con un recargo equivalente a la tasa de interés activa referencial del Banco Central del Ecuador. Esto es lo que está establecido en la ley que actualmente se encuentra en vigencia, mientras que el texto aprobado en segundo debate por la Asamblea Nacional dispone lo siguiente: deróguese las disposiciones generales primera y segunda, que son las que acabamos de dar lectura y que están en vigencia, agregadas por la ley reformatoria a la Ley de Seguridad Social, publicada en el Registro Oficial Suplemento 559 de 30 de marzo de 2009, mientras que la propuesta, el texto alternativo de la objeción presentada por el presidente de la República, dice lo siguiente: propone la eliminación del artículo 3, es decir, del artículo aprobado por la Asamblea Nacional, por ende que se mantenga el texto original de la ley vigente a la fecha y la reducción del 40% de la pensión que recibe un jubilado que reingresa al sistema de afiliación obligatoria por volver a la vida laboral en condición de trabajador en relación de dependencia o por cuenta ajena. Lo que propone, lo que se ha propuesto para que se pronuncie el Pleno de la Asamblea Nacional es ratificarse, es decir, mantener el texto que fue aprobado por la Asamblea Nacional en segundo debate, y esto era derogar las disposiciones generales primera y segundas que se agregaron a la ley por la ley reformatoria a la Ley de Seguridad Social, publicada en el Registro Oficial Suplemento 559 de fecha 30 de marzo de 2009. 134 asambleístas participan en esta votación. Hasta el momento existen 6 votos afirmativos, votos en contra suman 8 y existen en total 62 abstenciones. Belkis. En efecto, 134 asambleístas se han registrado para esta votación. De un total de 137, 8 los votos afirmativos, como lo decía Diana. En su mayoría hay abstenciones, que ya suman 63, 8 son los votos negativos y no hay votos en blanco. De las 4 opciones se utilizan 3 en esta votación que en este momento se pone en consideración ya del Pleno de la Asamblea Nacional. Ustedes, amigos, siguen esta transmisión de Asamblea en Pleno a través de la señal de los medios legislativos, Televisión Legislativa del Ecuador, la radio de la Asamblea Nacional y también por las redes sociales a través de Twitter, por Facebook y por la página web institucional www.asambleanacional.gov.es. Nos encontramos en el punto relativo al trámite del informe no vinculante de la objeción parcial del presidente de la República al proyecto de ley reformatoria de la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y de la Ley de Seguridad Social de la Policía Nacional. El Pleno de la Asamblea se pronuncia en este momento respecto de estas objeciones que formulara el presidente de la República en su calidad de colegislador. 14 los votos afirmativos hasta el momento, 15 ya. Recordemos que igual se necesitan 91 votos para que el Pleno decida o dé paso a la ratificación tal cual se propone. Sin embargo, los votos afirmativos
Hasta este momento son 15 y con el número de asambleístas que aún restan por consignar su voto, podríamos advertir que no se va a alcanzar los 91 votos requeridos para mantenerse en la ratificación de un artículo aprobado por la Asamblea Nacional, ya que las abstenciones suman hasta el momento 72 y también existen votos en contra, que son ya, se mantienen 9 el número de votos en contra. Aumenta el número de abstenciones. Asimismo, creo que los votos afirmativos sí acaban de sumarse en este momento a 17. Son las 16 horas con 40 minutos, una hora menos en la región insular. Usted escucha Asamblea en Pleno, transmisión de la sesión 714 del Pleno de la Asamblea Nacional. Este es ya en sí el primer punto que se trata respecto a esta sesión, que recordemos inició con el himno nacional de la República del Ecuador, luego este punto que actualmente se da trámite, y el siguiente punto será el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria a varias leyes para la defensa y garantía de los derechos individuales y colectivos de los trabajadores. Antes de la instalación formal, del inicio formal de la sesión 714, el Pleno de la Asamblea se pronunció sobre las solicitudes de cambio del orden del día. Las 3 solicitudes que ingresaron y que se sometieron a votación fueron aprobadas por el Pleno de la Asamblea Nacional y se trata de proyectos de resoluciones. Son 3 proyectos de resolución que también forman parte de la agenda de la sesión 714 del Pleno de la Asamblea Nacional. El primer proyecto de resolución es el tratamiento del proyecto de la resolución que condena la suscripción del convenio CIADI por parte del gobierno del presidente Guillermo Lasso Mendoza y el dictamen emitido por la Corte Constitucional, por el cual impide inconstitucionalmente que la Asamblea Nacional apruebe tratados internacionales conforme lo establece el artículo 419 de la Constitución de la República. Un proyecto de resolución que se debatirá también en el marco de la sesión 714. También el Pleno de la Asamblea, al aceptar la solicitud de modificación del orden del día de la asambleísta Marcela Holguín, va a tratar un proyecto de resolución para tratar el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria a diversas leyes para evitar abusos de las entidades del sistema financiero nacional. Y además, propuesta del asambleísta Washington Varela, un proyecto de resolución para apoyar y fortalecer las acciones del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador que realicen o lleguen a realizar a fin de investigar la presencia de buques extranjeros, particularmente aquellos que se les identifica como flota de pesca internacional y que se encuentran colindantes con la zona económica exclusiva. Estos puntos también son parte del orden del día de la sesión 714 del Pleno de la Asamblea Nacional. El proceso de votación avanza a esta hora respecto a la moción, que sería ya la moción número 3, sobre la cual se pronuncia el Pleno esta tarde. Sí, avanza la votación. 25 son los votos afirmativos, 82 suman ya las abstenciones y 26 ya votos afirmativos y 12 los votos negativos, quería decir. No hay votos en blanco. Faltan todavía algunos votos por consignarse hasta conocer ya los resultados definitivos. Así lo solicita ya la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, para que se oficialicen los resultados de esta votación. Vamos a escuchar entonces al doctor Álvaro Salazar, secretario general de la Asamblea Nacional. Presente resultados. Me permite informar, señora presidenta, que contamos con 30 votos afirmativos, 15 votos negativos, 0 votos en blanco, 89 abstenciones. Por tanto, no ha sido aprobada la moción número 2 referente a la ratificación del texto aprobado por la Asamblea Nacional de la objeción 2 al artículo 3. Señor